Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid-Mallorca, partido intersemanal. Ya sabemos, varios partidos consecutivos con poco espacio para el descanso, con poco espacio para el refrigerio, y donde Carlo Ancelotti probablemente en este partido, como ya ha confirmado en rueda de prensa, está valorando hacer algunas permutas, algunas sustituciones y algunos cambios con respecto al 11 que sacó frente al Valencia. Con todo y con ello, de igual manera, este partido tienes que sacarlo de forma altamente competitiva. De hecho, si nos vamos a la temporada anterior, hay que tener cuidado con este tipo de partidos frente a equipos intermedios que llegan, en este caso al Bernabéu, el año pasado a Valdebebas, y que si haces muchos cambios, si esos jugadores no dan la talla y rompes demasiado el equilibrio del 11 tipo, ahí puedes tener problemas. Por lo tanto, es un encuentro donde Ancelotti, digamos que tiene que encontrar el equilibrio entre habituales en su mayoría, pero también con jugadores que puedan darle refrigerio, descanso y nivel dentro de la máxima competición y dentro de lo que decimos, el cúmulo de encuentros que hay entre Champions, Liga intersemanal y fin de semana. Un partido donde creo yo que va a haber cambio por zona, es decir, un cambio en defensa. Vamos a ver el centro del campo, que puede haber variación importante, y arriba también creo que puede haber cambios. Jugadores que además, de hecho, en esa segunda unidad están dando la talla, y quizás sea un día propicio para que podamos ver a los Camavinga, Rodrigo, etcétera. ¿Cuál será el 11 titular que saque Carlo Ancelotti frente al Mallorca? Pues bueno, chicos, nosotros vamos a hacer una apuesta un tanto arriesgada. Ya visteis que en uno de los últimos directos os hablé de 3-4 cambios, concretando un poquito qué podía sacar el Real Madrid frente al Mallorca tras el encuentro frente al Valencia, viendo un poco la fatiga. Ahora también con la rueda de prensa está claro que cambios va a haber, y por eso nos vamos a mojar con este 11, 4-3-3. Sacaría el Real Madrid con Thibaut Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Álava en el centro de la defensa, Miguel Gutiérrez volvería al 11 titular. Aquí la gran novedad, Lucas entraría en detrimento de Dani Carvajal, lesionado. Centro del campo para Eduardo Camavinga, que yo pienso que puede ser titular, Fede Valverde, que creo que entre Modric, Casemiro y Valverde es el que más mantiene su nivel físico y de oxígeno dentro de los partidos, e Isco Alarcón, que yo creo que con Ancelotti va a tener momentos o partidos como este. Así que no me extrañaría nada que entrara junto a Camavinga en ese 11 titular. Y arriba apostaría por Rodrigo Goes en lugar de Den Hazard. Se le ha preguntado y parecía dubitativo con respecto a cuando se le preguntó por Hazard y su participación. Karim Benzema y Vinicius Junior, el cual descartó prácticamente al 100% que fuera a descansar, por aquello de que, pues con 20 años en principio no eres de esos futbolistas. Además, con el nivel y la potencia en todos los sentidos de Vinicius, no parece que sea muy indicado, al margen del grandísimo estado de forma que está demostrando en este momento Vini Junior. Por lo tanto, ese es el 11 titular por el cual apostamos en Madridismo al Día. Me gustaría que dejéis también en el cajón de comentarios vuestro 11 titular posible frente al Mallorca, un partido donde no podemos relajarnos, tenemos que mejorar en defensa y tenemos que dar la talla y conseguir otra victoria en el Bernabéu. Solo una hemos podido lograr en un solo partido frente al Celta, toca aumentar la racha.